Hola amigo, ¿qué tal estás? Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, vamos a hacer un nuevo vídeo. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema de actualidad, como es la situación de la guerra Ucrania y Rusia. Acompáñenme en este nuevo vídeo. Bueno, como les dije en la introducción, vamos a hablar de la guerra actualmente que libra Rusia y Ucrania. La situación de Ucrania es bastante compleja, amigos, y tiene múltiples factores que contribuyeron al conflicto en ese país. Para entender la guerra de Ucrania es importante considerar tanto los aspectos históricos como los acontecimientos más recientes. El conflicto de Ucrania data del año 2014, después de la destitución del entonces presidente ucraniano Víktor Yanukovych. El sucesor de Víktor Yanukovych como presidente de Ucrania fue Petro Poroshenko. Yanukovych fue destituido del cargo como presidente de Ucrania en febrero del 2014 debido a distintas protestas masivas conocidas como la revolución del Euromaidán. Después de su destitución se celebraron elecciones presidenciales anticipadas y Petro Poroshenko ganó la elección y asumió el cargo el 7 de junio del año 2014. Poroshenko ocupó el cargo de presidente hasta el 20 de mayo del 2019, cuando fue sucedido por Zelensky. Bueno, las relaciones de Poroshenko y Rusia durante su presidencia estuvieron marcadas por tensiones y conflictos. Después de la destitución de Yanukovych, Rusia anexó la región de Crimea en marzo del año 2014 y apoyó a los separatistas en el este de Ucrania, lo que llevó a un conflicto armado en la región del Donbass. Poroshenko adoptó una postura firme hacia Rusia y buscó fortalecer las relaciones de Ucrania con Occidente, particularmente con la Unión Europea y los Estados Unidos bajo su liderazgo. Ucrania buscó una mayor integración con la Unión Europea y la OTAN, y se firmó el acuerdo de la asociación entre Ucrania y la Unión Europea en junio del 2014. Las relaciones entre Poroshenko y Rusia se deterioraron aún más debido al conflicto en el este de Ucrania. Ucrania acusó a Rusia de respaldar a los separatistas y de intervenir militarmente en el conflicto, mientras que Rusia negó las acusaciones. En general, entonces, se puede decir que las relaciones entre Poroshenko y Rusia fueron tensas y hostiles durante su presidencia, con poco espacio para la cooperación y el diálogo constructivo. Este evento desencadenó tensiones políticas sociales en el país, ya que Yanukovych tenía estrechos vínculos con Rusia y su destitución fue vista por malos ojos como un alejamiento de su influencia. La población ucraniana se dividió entre aquellos que apoyaban la mayor integración con la Unión Europea y aquellos que preferían mantener una estrecha relación con Rusia. O sea que esto, amigos míos, no solamente viene ahora de Zelensky, viene de los presidentes anteriormente destituidos, como lo he dicho. Uno de los principales puntos entonces de conflicto es la región de Crimea, que fue anexada por Rusia en el año 2014. Rusia argumentó que esta acción fue en respuesta a la inestabilidad en Ucrania y para proteger los intereses de la población rusa en Crimea. Sin embargo, esta anexión no fue reconocida por gran parte de la comunidad internacional y provocó una escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania.
Además de Crimea, el conflicto también se ha centrado en las regiones orientales de Ucrania, conocidas como las provincias de Donetsk y Lugansk. Estas regiones tienen una población considerable de habla rusa y han experimentado movimientos separatistas que buscan una mayor autonomía o incluso la independencia de Ucrania. Estos movimientos separatistas recibieron apoyo y respaldo de Rusia, que ha sido acusada de proporcionar armas y apoyo militar a los rebeldes de la región. Entonces también podemos ver, amigos míos, que es compleja la situación, o sea, por un lado y por el otro. Las razones entonces detrás de esta guerra en Ucrania son complejas y están influenciadas por factores políticos, étnicos, claro, hay muchos rusos que viven en las regiones fronterizas, económicos, obviamente, o sea, Rusia es uno de los mayores productores de gas en el mundo y Ucrania con respecto al trigo. Y geopolíticos, también, bueno, Rusia no le conviene perder parte de la hegemonía en el mar Negro, en todas esas partes que son estratégicas para Rusia. Bueno, y por el lado de la OTAN también acercarse más a Rusia por ese lado, también es por los dos lados, digamos. Las tensiones históricas, entonces, la lucha por la influencia regional y los intereses económicos y estratégicos, como lo dije, desempeñan un papel importante en este conflicto. Es importante tener en cuenta que las diferentes perspectivas y narrativas existen sobre las causas y responsabilidades de la guerra en Ucrania, y las opiniones pueden variar según las fuentes y los actores involucrados. El petróleo, el gas natural desempeñan un papel importante en la situación entre Rusia y Ucrania, aunque no se puede decir que la guerra en Ucrania se deba únicamente a la búsqueda de recursos energéticos, obviamente. Ucrania posee importantes recursos energéticos, incluyendo depósitos de gas natural y algunas reservas de petróleo. Antes del conflicto, Ucrania era un país de tránsito clave para el suministro de gas ruso a Europa. A través de Ucrania pasaban importantes gasoductos que transportaban el gas ruso a los consumidores europeos. Estos gasoductos brindaban a Ucrania una posición estratégica en el suministro de energía a Europa. En los años previos al conflicto hubo disputas entre Ucrania y Rusia sobre los precios del gas y los términos del suministro. Estas tensiones, junto con los desacuerdos políticos más amplios, llevaron a corte del suministro de gas ruso a Ucrania en varias ocasiones. O sea, se puede decir que no solamente es un tema de querer recuperar lo que para Rusia era la antigua Unión Soviética. Hay aspectos, como dije, geopolíticos, estratégicos y económicos. Es importante también destacar que Rusia es uno de los principales exportadores de gas, como lo dije, natural y petróleo del mundo. Tiene un interés estratégico en mantener el acceso a los mercados energéticos europeos. En este contexto, algunos analistas han argumentado que Rusia podía tener interés en controlar o influir en los recursos energéticos de Ucrania para mantener su posición como proveedor clave de gas natural a Europa. Rusia ha buscado mantener una influencia y presencia significativa en la región del Cáucaso, pero es importante distinguir entre la búsqueda de hegemonía y la búsqueda de estabilidad y seguridad en la zona. Después de la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, Rusia perdió parte de su antigua influencia en la región del Cáucaso. Desde entonces ha buscado mantener su posición como actor clave en la zona debido a varios factores estratégicos. El Cáucaso, es una región geográficamente cercana a Rusia y tiene importancia geopolítica debido a su ubicación en la intersección de Europa y Asia.
así como por sus recursos naturales, incluyendo el petróleo y el gas. Rusia ha mostrado una preocupación por la estabilidad en el Cáucaso debido a su proximidad geográfica y a los problemas de seguridad que afectan a la región. Ha intervenido militarmente en la región en varias ocasiones, como en la guerra de Chechenia en los años 90 y el conflicto de Georgia en el año 2008. Estas acciones han sido justificadas por Rusia como medidas para proteger los intereses de seguridad y mantener la estabilidad en la región. Si bien Rusia ha buscado mantener su influencia en el Cáucaso, no está claro si el objetivo es alcanzar una hegemonía similar a la que tenía la Unión Soviética. La política exterior de Rusia se basa en una combinación de intereses estratégicos. Política exterior de Rusia se basa en la seguridad nacional y protección de los intereses de la población rusa en la región. También es importante tener en cuenta que existen otros factores regionales e internacionales que también tienen intereses en el Cáucaso y que influyen en el equilibrio de poder en la zona. En resumen, entonces, podríamos decir que Rusia ha buscado mantener una influencia y presencia en el Cáucaso por razones estratégicas y de seguridad, aunque el objetivo es alcanzar una hegemonía similar a lo que era la antigua Unión Soviética. Es más ambiguo, sí, y no se puede afirmar de manera concluyente. Ahora bien, yo me he dado cuenta que también hay muchos videos que circulan en YouTube sobre la supuesta derrota de Rusia en la mayor parte de los combates, el triunfalismo de Ucrania. Yo creo que hay mucha propaganda de parte de los países de la OTAN y de propiamente de Estados Unidos con respecto a esto, porque todo esto se maneja de una manera muy política y estratégica. Pero los resultados yo creo que uno tiene que ver por ambas partes, cómo está. Hay un canal ruso que es el RT que nos puede informar respecto a cómo va el campo de batalla y tener una idea más equilibrada con respecto al conflicto, más que cargarse a la parte que uno como país se encuentra en el lado más americano, por así decirlo, de la situación. Así que espero les haya gustado este nuevo vídeo, amigos. No olviden suscribirse al canal y dar un like. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que estén muy bien, cuídense harto. Chao.